Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Les habla su profesor Mijael Cornejo y vamos a empezar con las clases virtuales de razonamiento verbal. Muy bien, ya hemos dicho ya en que el razonamiento verbal es necesario comprender muchas cosas, ¿no es cierto? Usar nuestra lógica, usar la capacidad de conocer palabras, usar nuestra forma, métodos de comprender un texto que no es simplemente leer y ya, sino comprenderlo y razonarlo. Muy bien, el tema de hoy día es el texto, ¿ya? Dice, ¿qué es un texto? Vamos a definirlo. El texto dice que describe un conjunto de enunciados que permiten dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita a través de las palabras. Mm, Entonces, el texto está buscando darnos un mensaje, ¿no es cierto? Busca que podamos comprender aquello que nos quiere transmitir. Pero este texto está empáticamente y debemos comprenderlo primero. ¿Y cómo comprender un texto? Vamos a identificar primero las estructuras de un texto. ¿Cómo está estructurado un texto? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué lo arma? ¿No es cierto? ¿Qué necesitamos primero? Una idea principal. Todo texto tiene una idea principal. Y, profesor, ¿y cómo reconocemos la idea principal? La idea principal es aquella que en la cual gira todo, ¿no es cierto? Gira todo alrededor de ella. Profesor, como necesitamos hablar, no en ese sentido, sino gira en, digamos, comienzas a hablar sobre que el café se siembra en el valle y el café es tostado. Luego de eso se es molido y empaquetado para llegar a una taza. Cuando estás hablando ahí, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál sería la idea principal? ¿El valle, el campo? ¿O el tostado? ¿Qué sería? Simplemente el café, la preparación del café, ¿no es cierto? Eso es una idea principal, el café. Y está hablando, todo está girando en torno al café. Muy bien, dice que es la parte medular de un texto. Intenta resumir contextualmente el texto desarrollado. Prácticamente de qué está tratando, cuál es la clave en esto. ¿No es cierto? Aquí sería la preparación del café, por ejemplo, ¿no es cierto? Su idea principal. La idea principal no es necesario que esté escrita. A veces se debe entender cuál es la idea principal, ¿no es cierto? Hay ideas principales que están netamente escritas ahí en el texto, que es fácil de entender. Otras que debemos razonar un poco para entender cuál es la idea principal. Muy bien, veamos otra. Las ideas secundarias. ¿A qué se define o se refiere una idea secundaria? Profesor, supongo que secundaria, que va después. Claro, hay otras ideas, aparte de la principal, pero menos importantes. Esas ideas secundarias giran alrededor de esta idea principal. ¿Te das cuenta? Entonces, esta, digamos, en un simple cuento. La idea principal de un cuento, digamos, sería la acción que va a cometer o todo lo que va a transcurrir. Y todo lo que va a pasar mientras transcurre eso son ideas secundarias. ¿Te das cuenta? Es fácil de entender. Y por último, tenemos la estructura del texto también, las informaciones puntuales. Una información puntual podría ser nombres, fechas, lugares. Dice, mira muy bien el concepto. La denominación de ideas de tercer orden están conformadas por datos concretos como nombres, comparaciones, fechas y acontecimientos. Profesor, entonces, si yo estoy hablando de un texto, digamos del café que estábamos hablando, y hablamos de un valle, en el valle en el valle secreto, allá en donde se produce el café, ¿no es cierto? O cuando dices el agricultor José se levanta muy temprano para entrar al valle de Alto Mayo, ¿no es cierto? Esos datos son informaciones puntuales, solo simplemente sirven para denotar un momento, ¿no es cierto? Bueno, eso es la estructura del texto. Muy bien, chicos. Entonces, para poder razonar un texto, se tiene que pensar, se tiene que leer y comprender.
Como por ejemplo, hemos escuchado siempre la diferencia de oír y escuchar, ¿no es cierto? ¿Tú oyes o escuchas? O cuando oyes, solo oyes el sonido, la voz que te están hablando, o lo que mismo que estás leyendo y tu ojo pasa sobre eso y no entiendes, ¿cierto? O no escuchas, recién razonas y entiendes el conocimiento. Muy bien, lo que se busca en el texto es que te transmita el mensaje. Muy bien, chicos, esto es todo por hoy día. Es simple nuestro tema de hoy. Les voy a dar unas cuantas prácticas de horas y de textos en su aula virtual. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima clase de razonamiento verbal. Cuídense, nos vemos.